Y nos vamos al Congreso porque el presidente Gabriel Boric, como les contábamos, entregó su pleno respaldo al ministro Carlos Montes en medio de la acusación constitucional que deberá enfrentar por el caso Convenios. Francisca Cárdenas desde el Congreso nos va a contar de las palabras del presidente y también de las reacciones. ¿Cómo está, Francisca? ¿Qué tal, Matilde? ¿Cómo estás? Te saludo nuevamente. Sí, una acusación constitucional que ha costado al menos para la oposición reunir los votos necesarios. Se necesitan al menos 78 votos para que esta pueda progresar, digamos, políticamente en la Cámara de Diputadas y Diputados, porque recordemos que son 155 parlamentarios, pero habría 154 obviamente porque está la diputada, recordemos, Cordero desaforada. Así que se necesitarían 78 y al menos por lo que hemos podido conversar con algunos parlamentarios de oposición, se tendrían ya 70 en total por parte de la oposición. Estarían faltando entre 5 a 8 votos para poder, digamos, completar, pero lo ven bastante difícil. Algunos, incluso en el oficialismo, dicen que va a ser muy difícil para la oposición poder reunir los votos restantes de independientes. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con el voto de la diputada Pamela Giles, con el voto del diputado René Alinco, que siempre están en dudas en todas las, al menos, acusaciones constitucionales, las 5 que se han hecho durante el gobierno del presidente Gabriel Boric, si es que van a dar su voto a favor o en contra. Así que es bastante difícil el panorama, al menos para reunir los votos. Ayer, de hecho, se podía ver esa tónica, ese ambiente de que ninguno de la oposición quería ser el rostro de este anuncio de la acusación constitucional. De hecho, hay quienes finalmente se reunieron, juntaron las firmas hasta última hora y finalmente se anunció esta acusación que si bien se había advertido por parte de parlamentarios, jefes de bancada durante la semana pasada de que se iba a anunciar si es que no renunciaba el ministro, si es que no daba un paso al costado después de conocer las distintas detenciones, formalizaciones, las declaraciones también de la ex subsecretaria de la Vivienda, Tatiana Rojas. Finalmente se terminó presentando este martes, obviamente con las dudas y con la molestia de algunos, incluso en la oposición, que dicen tener muy buena relación al menos con el ministro de la Vivienda, Carlos Montes. Hoy durante esta jornada fue el propio presidente Gabriel Boric quien respaldó nuevamente al ministro, señalando que cuenta finalmente, que lo respalda absolutamente, que finalmente el ministro está enfocado en lo que es las tareas de la cartera, que es vivienda, y obviamente esto en torno a lo que ha sido esta acusación, que además hoy, Matilde, hace un par de horas atrás se constituyó la comisión que va a revisar esta acusación con 5 parlamentarios que se sortearon durante la jornada de ayer. Quien va a presidir esta comisión va a ser el diputado Víctor Pino, así que pasemos a escuchar parte de las reacciones, al menos de lo que dijo el presidente durante esta jornada. Presidente, ¿cuenta con su respaldo el ministro Montes? El ministro Montes cuenta con mi más absoluto respaldo y está trabajando firme por sacar las 260.000 viviendas que nos hemos comprometido con los chilenos y chilenas. ¿Qué le parece la acusación constitucional? A Miguel Crispi lo respalda, presidente. A Miguel Crispi, presidente, lo respalda. Si yo no respaldara a mis colaboradores, no trabajaría con ellos. Claro, ahí están las, digamos, declaraciones del presidente, algo bastante breve a la salida del Palacio de la Moneda tras las preguntas con respecto a si sigue contando con la confianza del ministro Carlos Montes, que ha dicho en reiteradas ocasiones, Matilde, lo dijo también acá en el Congreso Nacional cuando fue cuestionado por las declaraciones de Tatiana Rojas, por las distintas formalizaciones que se estaban haciendo en las nuevas aristas en torno al caso Democracia Viva, el caso Convenios, digamos, también se le preguntaba con respecto a esto al presidente Boric y también con respecto al rol del jefe de segundo pisos de asesores de la Moneda, Miguel Crispi, que también finalmente ha sido foco de críticas durante las últimas semanas en torno también, y que lo relacionan además con la misma figura del ministro Carlos Montes. De hecho, hay quienes dicen que debiese dar un paso al costado. Primero Miguel Crispi para poder, digamos, dejar de perjudicar, decían algunos, incluso en la oposición, a la figura del propio ministro Carlos Montes de Vivienda. Así que es parte de lo que ha sucedido durante esta jornada. Como te comentaba, también se constituyó esta comisión que va a revisar las más de 80 páginas que tiene esta acusación constitucional, que además la revisaron incluso hasta las últimas horas, minutos antes de que, digamos, se recurriera a lo que es la oficina de partes para presentarla por parte de la bancada del Partido Republicano, de la bancada también de Chile Vamos,
y se argumentó en 5 capítulos que enumeran las responsabilidades que habría tenido el ministro en torno a lo que fue conocer el caso Convenios, que se advirtiera de supuestas irregularidades finalmente, y además porque se afirman también los parlamentarios y pretenden también establecer los puntos que elaboró el informe que concluyó también la comisión investigadora a la que finalmente, recordemos, asistió el propio Miguel Crispi. Así que escuchemos parte también de las reacciones durante esta jornada de los distintos parlamentarios en torno a lo que fue también esta constitución de la comisión que va a revisar este libro. Hoy día acá quienes ha sido cuestionado, no solo políticamente, sino también por la ciudadanía, es el ministro Montes. El ministro Montes tuvo su oportunidad de poder cesar el cargo y no lo hizo, porque pareciera ser que está chocho con estos nietos que hoy día está protegiendo y al final él va a ser quien va a pagar los platos rotos. ¿Por qué? Porque lo que no puede pasar es lo que el presidente de la República no ha hecho, buscar responsables políticos. Esto es una comisión que busca responsabilidades políticas y las partes judiciales la verá la justicia. Necesitan los votos también, ¿los tienen? Eso vamos a ir viendo. La idea es que en el hemiciclo, esto es súper simple, en el hemiciclo vamos a ver quién está por la corrupción o quién no está por la corrupción según el informe que evalúe la comisión. Francisca, ahí también hay una declaración que involucra un menoscabo, porque el diputado Lavé habla de los nietos refiriéndose a la edad del ministro, un comentario de edadismo que en esta época no parece aceptable que sea en esos términos. Podrá tener otros reparos, pero a las personas no se les discrimina por la edad. Eso es lo que te quería hacer el punto, porque me pareció bastante llamativa su declaración y esto que se refiriera a los nietos. Bien, sigamos con las demás declaraciones. Lo que nosotros vamos a hacer es presentar mañana la totalidad de los nombres, así como también lo harán los otros diputados. Yo creo que lo importante acá es destacar que esta es una herramienta constitucional que tiene la Cámara de Diputados. Se va a poner sobre la mesa todos los antecedentes necesarios, tanto de la acusación presentada por los 10 diputados y además de la comisión investigadora que hartos datos tiene, y los vamos a evaluar en su mérito para esta acusación constitucional. Sí, como te decía Matilde, que no escuchaba muy bien el micrófono, pero lo que te decía es que el diputado Cristian Lavé también fue uno de los que tuvo este problema, digamos, con el diputado también Daniel Manucheri hace un par de días atrás, en un momento de tensión que hubo también con los parlamentarios. Es parte también de sus actitudes, digamos, en sus declaraciones también. Pero comentarte también con respecto a lo que fue esta, digamos, constitución de esta comisión que va a revisar este libro, la acusación constitucional, que tiene muchas páginas, 5 capítulos, que según la oposición argumentarían el por qué finalmente el ministro tiene que efectivamente ser acusado constitucionalmente. De todas maneras, hay un ánimos, Matilde, de incluso algunos de la oposición que dicen que ellos no quieren apoyar esta acusación constitucional, pero lo van a tener que hacer para estar alineados obviamente con sus bancadas, con los jefes de bancada, con los distintos parlamentarios de su sector, porque más allá finalmente de la gestión o no que ha tenido el ministro encabezando el Ministerio de Vivienda, dicen que ellos finalmente lo que les importa también es la trayectoria del ministro. Recordemos que el ministro lleva también bastante tiempo siendo senador, siendo diputado, y ha, digamos, tenido muchas relaciones con los distintos parlamentarios, más de las que tenía, por ejemplo, y lo dicen incluso en la oposición, el exministro Giorgio Jackson cuando fue acusado, que varios se sumaron a esta acusación que finalmente tampoco prosperó como ninguna de las acusaciones que se han realizado durante el gobierno del presidente Gabriel Boric. Escuchemos otras reacciones durante esta jornada. Creo que hay que tener mucho cuidado con que estas cuestiones que de alguna manera están más en la esfera política no le dicen mucho a la gente. Sienten como que hay una pelea que es inconducente, y por tanto yo creo que hay que tener mucho cuidado de este tipo de acusaciones, de este tipo de niveles que llegan en momentos que, como digo, no tienen que ver con lo que está pasando hoy día en el país. Sin lugar a dudas hay graves problemas en el Ministerio de Vivienda, pero no creo que tengan que ver con su responsabilidad. No obstante eso, uno igual tiene que leer esto.
La verdad es que el Ministerio Público ha hecho un trabajo bastante, yo diría, eficiente, y la comunidad, el país lo ha visto. Por lo tanto, contaminar esa investigación con la discusión política o con eventuales comentarios por parte de la Cámara de Diputados respecto de la investigación, me parece que ensucia un proceso que a mi juicio el Ministerio Público ha llevado de manera impecable. Por lo tanto, creo que esta acusación constitucional particularmente, vamos a conocer evidentemente los argumentos de fondo que se plantean, pero creo que no aporta en el proceso. Creo que no podemos trasladar las revanchas políticas a las comisiones investigadoras y usar esta plataforma para espectáculos políticos. Claro, estas últimas dos declaraciones de estos diputados son muy relevantes, Matilde, porque ahí es donde no van a estar los votos en amarillos, en demócratas, en la democracia cristiana. Ya han dicho y han dado una postura bastante firme de que no van a existir, no van a respaldar esta acusación constitucional porque consideran que hay que elevar el debate político a otras materias, a las materias más sociales, a sacar adelante los proyectos legislativos que están, discutiéndose en el Congreso Nacional y dejar de lado un poco esta, idea de acusar al ministro constitucionalmente. Lo que sí, con el que no dejan de ser críticos es con el jefe de asesores de segundo piso, Miguel Crispi. De hecho, dicen que él debiese dar un paso al costado para así aliviar un poco a la figura tanto política, de trayectoria, como también de gestión que ha tenido el ministro Carlos Montes en el Ministerio de Vivienda. Como te decía, se constituyó esta comisión que va a revisar esta acusación. La componen el diputado Tomás Lagomarsino, que es bastante crítico al menos con el gobierno, el diputado Tomás Hirsch, Natalia Romero, y también quien la va a presidir va a ser el diputado Víctor Pino, que finalmente, tras un sorteo que se hizo ahí, una elección, se llegó a un acuerdo y él va a presidir finalmente esta comisión que va a revisar, a emitir un informe de lo que es esta acusación constitucional. Puede ser un informe negativo, positivo, después viene todo lo que es la cuestión previa en sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, puede incluso pasar al fondo de la acusación el mismo día, en la misma instancia, y ahí se verá finalmente cómo van a estar los votos, qué tan alineados van a estar en la oposición y también en el oficialismo, porque incluso hay algunas voces en la oposición que dicen que estarían tratando de conquistar algunos votos o descolgar a algunos en el oficialismo para que apoyen esta acusación. Escuchemos parte también de las otras reacciones de quien va a presidir también esta comisión para revisar esta acusación. Yo lo que siempre he señalado, más que imputaciones al ministro, es que, dado la situación del caso convenios, y eso lo pueden revisar, el ministro Montes debió haber o renunciado hace muchos meses atrás o lamentablemente haber sido removido de su cargo por el presidente Boric, más que nada para cuidar su imagen, para no llegar a este punto en el que nos encontramos el día de hoy. Entonces, si el gobierno del presidente Gabriel Boric no ha sabido cuidar a una persona destacada, esa no es responsabilidad de esta comisión ni tampoco de los diputados de este Congreso. Entonces aquí, si hay alguna responsabilidad, yo creo que el presidente Gabriel Boric la tiene por no haber tomado las medidas correspondientes cuando era necesario. Cualquier antecedente que aparezca dentro de los próximos días va a ser muy importante para poder darle a conocer a esta comisión cuál ha sido la situación realmente en torno al caso convenios y el cómo hasta podría afectar o no al ministro Montes en su desempeño dentro de la cartera. Bueno, parte entonces de las distintas reacciones, Matilde, vamos a ver qué va a pasar mañana, porque a las 10 de la mañana va a sesionar esta comisión que revisa la acusación constitucional. Vamos a ver qué va a pasar ahí, cuál va a ser el informe en el que van a concluir, y también acordaron por parte de los integrantes, los 5 parlamentarios, incluyendo el diputado Cristian Lavé, el diputado Víctor Pino, el diputado Tomás Hirsch, en que van a sesionar desde el miércoles de la próxima semana hasta el viernes con respecto a esta acusación constitucional. Así que se viene para largo, una jornada bastante larga en cuanto a eso y también el informe que pueda concluir esta comisión. Y en paralelo también comentarte, Mati, que hay una comisión investigadora 2.0 en torno al caso convenio. Se anunció hoy, es algo que se va a ir también viendo con los distintos parlamentarios, así que por el tema convenios y en torno al ministro Carlos Montes se queda para largo, al menos acá en el Congreso Nacional, Matilde. Bien, Francisca. Yo cuando comenzaba el despacho miraba el árbol de Navidad que está atrás tuyo. Te quería preguntar, más allá de estas, como siempre, tensiones y tragos amargos que se pasan ahí, si nos pudieras mostrar el ambiente navideño que ya aparentemente, claramente está ahí en el Congreso. ¿Qué hay?
Mira, este es el árbol que está en el Senado, se instaló aquí hace un par de días atrás y bueno, la verdad es que hay un ambiente de harto pan de Pascua, Matilde, digamos regalos también entre los mismos parlamentarios, los parlamentarios igual con harta paz entre ellos, al menos fuera de lo que es la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, pero este es el que está en el Senado. También hay otro que está en la Cámara de Diputados que está al otro lado, recordemos que son dos partes acá en el Congreso, bastante grande, pero este se instaló hace pocos días acá en el Senado y es parte obviamente de este ambiente navideño, digamos, donde todos finalmente se abrazan y no hay tantas discusiones, al menos como hay dentro de la sala y en otros lugares también y rincones del Congreso Nacional. No, sin duda una imagen más amable ahí de lo que solemos ver en el Congreso, en el Senado y en la Cámara. Muchísimas gracias, Francisca, por este despacho, estas imágenes, por cierto, seguimos atentos porque hay mucha actividad, como tú nos decías. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y con el árbol de Navidad del Senado nos vamos a la pausa en Hoy es Noticia.